Bueno, estoy con Adrián Solari. Adrián es el vicepresidente de ATA, que es la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, director de SICOC, Psicólogos Cognitivos Conductuales, docente, investigador y a quien tuve el gusto de conocer en el seminario de ATA, tanto del año pasado como este, hablando de temas de ansiedad financiera. Y un poco el espíritu de esta charla viene por ahí. ¿Cómo estás, Adrián? Hola Gabriela, un gusto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a charlar contigo hoy. Bueno, gracias. Adrián, mira, lo primero que te quería preguntar, siendo que vos aparte trabajás con ansiedad que está muy relacionado con el tema del dinero, bueno, en Argentina ni hablar, en este momento que estamos en un contexto electoral más aún, primero preguntarte, ¿qué es la ansiedad financiera? ¿Qué síntomas tanto desde lo físico como desde lo emocional generan? Y cómo eso se traduce en ciertas conductas, ¿no? Que a veces son hipervigilancia, evasión, problemas a la hora de irnos a dormir, ansiedad misma. Si Bien. puedes contar un poco. Sí, cómo no. Bueno, mira, cuando uno piensa en ansiedad financiera, yo me puse a investigar mucho sobre el tema, ya hace varios años que estoy trabajando, investigando sobre el tema, y uno se encuentra un montón de definiciones, pero a mí nunca me terminó de convencer ninguna. Pensé que la mejor definición, pienso que la mejor definición para la ansiedad financiera, tal cual como yo la entiendo, es la ansiedad ligada a las situaciones económicas que tiene que ver con dos dimensiones. Primero, una evaluación negativa que tenemos de la situación, ¿sí? Y después la preocupación que desarrollamos en relación a la situación económica financiera. Y puede ir acompañada de diversos síntomas, síntomas emocionales, angustia, irritabilidad, tristeza, malestar, síntomas cognitivos, falta de concentración, dificultad para pensar o evaluar decisiones. Síntomas conductuales como paralización, indefinición con respecto a qué hacer y, como vos decías, síntomas físicos. Y ahí nos encontramos con una amplia gama de síntomas físicos. Síntomas que van desde la propia activación autonómica de la ansiedad, palpitaciones, sudoración, sensación de falta de aire, hasta sensaciones muy comunes cuando la gente sostiene la ansiedad durante el tiempo, como contracturas, migrañas, malestar digestivo, ¿no? Y a veces las personas me consultan particularmente justamente por la sintomatología física, ya sea porque han tenido un ataque de pánico, ¿no? En una situación puntual, o un pico de mucha ansiedad. Un ataque de pánico es una situación de ansiedad extrema, ¿sí? Es el pico máximo de la ansiedad, con mucha activación, muchos síntomas, donde la pasan muy mal, se asustan y consultan, o porque empiezan con estas dolencias, ¿no? Migrañas, tensiones, malestar. Y todo esto se suma y entonces llega un momento que no aguantas más y llegas a la consulta. Y es donde te recibo yo o algún colega. Bien, sí, es como que a veces el síntoma más fuerte que uno termina escuchando es el físico, ¿no? Como que a veces lo emocional pasa más desapercibido. Pasa más desapercibido, la gente al final termina, muchas veces termina atendiendo las sensaciones físicas, tal cual como vos decís. Lo que pasa es que esas sensaciones físicas no son lo primero que aparecen. En general son lo segundo, tercero o a veces lo último, la consecuencia de haber sostenido durante un tiempo prolongado niveles de tensión, de ansiedad, de distrés elevados. Entonces, cuando la persona consulta justamente por esa sintomatología física, a veces derivados inclusive por su médico clínico, el gastroenterólogo, el osteópata, etcétera, etcétera. Cuando llega a la consulta, en realidad ya viene de un tiempo de estar sufriendo. Y Aran, viste que hay, todos tenemos creencias, algunas son más conscientes, otras tal vez son inconscientes, en relación con el dinero que se van armando muchas veces en función de experiencias que hemos tenido en nuestra vida, incluso de manejo del dinero desde nuestra familia, lo que se decía, ideas como que, no sé, el dinero es la fuente de todos los males, o que hay que cuidarlo porque es un bien muy preciado, que el dinero te da poder, que es sucio, hay un montón, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son las que vos más frecuentemente desde la clínica tal vez escuchás o recordás y cómo eso influye en los niveles de ansiedad que puede generar relacionado, ¿no? con las finanzas en la vida adulta? Es interesante lo que vos planteas, Gabriela, porque uno de mis intereses con respecto a este tema es que la realidad económica argentina es diferente a las de otros países, sobre todo los países donde se produce conocimiento. Entonces, vos mirás los países del hemisferio norte, que es donde se produce el conocimiento científico, y tienen tasas de inflación que creo que si un presidente las tiene en Argentina, lo nombran rey, más o menos, ¿no? Entonces, son realidades económicas muy diferentes y nuestra realidad económica tiene una particularidad que son las crisis repetidas. Como son repetidas, entonces quiere decir que quizás vos a lo largo de tu vida pasás más de una crisis
pero sos educado en historias de crisis, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, o adolescente, en esa crisis, cuando ya la cosa se estaba complicando en los fines de los 90, mi viejo me hablaba de esto, ¿sabés qué? En la época de no sé qué ministro de Economía, bla, bla, bla. Y esas son historias que van quedando, ¿no? El abuelo que quebró, el abuelo que tenía un campo y lo perdió, mi papá que tuvo un negocio y después lo perdió, o vino de la nada y de pronto amasó una fortuna, ¿no? Movimientos ascendentes y descendentes de una velocidad enorme. Entonces esto genera en las personas creencias más o menos conscientes a veces, de mucha sensación de inestabilidad con respecto al dinero. De esta cosa de lo que tengo hoy quizás no lo tenga mañana. Entonces, por ejemplo, te cuento cosas no sé, el otro día, un paciente que me contaba que él estaba pensando en tener familia y que tenía mucho miedo. Y cuando yo le pregunto de tener su primer hijo, ¿no? Y le pregunto mucho miedo con respecto a qué, y él me dice, con respecto a fundirme como le pasó a mi viejo y que mi hijo sufra lo que sufrí yo. Esto, si uno dijera una persona, bueno, pero estas historias son repetidas, ¿no? No es que te cuento este paciente porque me lo acuerdo, porque lo escuché el otro día, pero yo te podría contar cientos de historias y colegas que atienden te podrían contar otras cientos de historias, porque lo que hay que entender acá es que cuando uno ve esas estadísticas, ¿viste? Del aumento de la pobreza del 10%, la clase media perdió una capacidad de consumo del tanto por ciento, de todos esos números, hay personas, historias concretas, reales gente que sufrió, que padeció. Y entonces eso va dejando una huella colectiva e individual que genera mucha incertidumbre y mucho temor con respecto a la situación económica y una sensación de que nunca alcanza para estar tranquilo. Entonces, esta inseguridad e intranquilidad después se traduce de modo concreto y específico en la historia de aprendizaje de cada uno, en la historia de contingencias individuales de cada uno, ¿no? Ujú. Entonces, si vos me dijeras qué detecto, qué encuentro yo de modo más consciente o más inconsciente, una fuerte sensación de vulnerabilidad y de incontrolabilidad y de impredecibilidad con respecto al dinero, que nos genera como una especie de sustrato de ansiedad cuasi constante, ¿no? Porque cuando las cosas están bien, uno no está tranquilo, porque sabe que en cualquier momento puede empezar a ir mal. Claro, y que aparte lo que decís, ¿no? Dentro de la realidad argentina, no es que esto sucede y uno podría decir, bueno, pero a ver, pará, vamos a la realidad, qué pasó, qué no pasó, porque en la realidad esto es cierto, esto es algo que nos sucede a nosotros también, o sea, todo lo que vivimos en este país es una realidad que hay que convivir con eso. Ahora, ¿qué herramientas, por ejemplo, en este caso de este paciente que mencionaste, ¿no? ¿Qué herramientas Mm. para tolerar esta incertidumbre? Porque, a ver, no la vamos a poder cambiar, no podemos cambiar a cuánto cotiza el dólar ni el riesgo país, ni prender noticiero y que el tema económico sea recurrente cuando hay elecciones, la volatilidad. ¿Qué herramientas vos pensás que le pueden ayudar o trabajás con tus pacientes para gestionar un poco la tolerancia a esta incertidumbre, ¿no? Para que la ansiedad no se desborde tanto. Qué bueno, mira, podemos hablar de una enorme caja de herramientas, pero mira, en este caso puntual creo que es interesante, porque bueno, quizás porque los psicólogos piensan que las personas, como hacemos nosotros, están todo el tiempo pensando en su propia historia y las consecuencias de su propia historia, pero la gente en general no hace eso, tiene cosas mucho más divertidas para hacer, lo cual está muy bien. Entonces, para esta persona, descubrir, por ejemplo, generar un insight, un darse cuenta con respecto a que su temor con respecto a su paternidad no era un temor agarrado del aire, sino que tenía una historia y en sí mismo tenía un sentido. Fue ya una cuestión de comprensión y de alivio con respecto a eso. Pero este fue un caso particular, quiero decir, en este caso eso fue una parte importante, pero en muchos casos, obviamente, el poder atar ese temor a experiencias o ser consciente no necesariamente ayuda demasiado. Y entonces ahí tenemos una gran cantidad de herramientas para aprender a manejar la preocupación, para aprender a manejar los síntomas físicos, para aprender a tomar mejores decisiones no guiadas por las emociones, porque en ese sentido, de cada una de estas cosas podría hablarte media hora, ¿no? Con respecto a la caja de herramientas. Pero quiero decir, me parece que hay herramientas muy específicas para cada una de estas dimensiones, las físicas, las cognitivas, ¿no? Las preocupaciones que tenemos, cómo estamos pensando, cómo aprender a lidiar con esas preocupaciones, las emocionales y las conductuales, la toma de decisiones, ¿no? Para que las decisiones, como te decía, retomo eso, no sean guiadas por la emoción, porque ahí tenemos dos tipos de decisiones, ¿no? Tenés
la persona que por el miedo se asusta, se queda paralizada y no puede decidir, o la persona que impulsada por el miedo se arroja a decisiones que quizás sin temor no hubiera tomado, ¿no? En las dos dimensiones, en los dos extremos, hay elementos para trabajar. Pero por suerte, la terapia cognitiva conductual tiene una amplia caja de herramientas para ayudar a las personas en todas estas dimensiones. Que quiero decir acá, me parece muy importante que entiendan, porque acá hay que separar la psicoterapia de la caja de herramientas. Que vos necesites alguna de estas herramientas, que vos necesites ayuda para lidiar con esto, no quiere decir que estés enfermo. Quiere decir quizás que sos una persona normal, atravesada por una situación totalmente adversa y que está sufriendo. Pero no es que la ansiedad financiera, cuando hablamos de ansiedad financiera, hablamos de algo patológico. Todo lo contrario, hablamos de una dimensión, donde puede haber alguien que no tenga nada de ansiedad financiera en un contexto X. Y puede haber otra persona que lo esté sufriendo enormemente, padeciendo y siendo invalidante. Y en el medio, la gran mayoría de la población. ¿Y Claro. de qué va a depender eso? ¿De en qué punto de ese espectro me encuentro? Bueno, primero que no es que te encontrás siempre en el mismo punto, puede ir variando. En el lugar en el que te ubicas en esa dimensión, hay momentos de tu vida que puedes tener menos, momentos de tu vida que podés tener más. Y esa oscilación o ese cambio depende de muchas variables, contextuales y también individuales. Es decir, es como un poco el caso a caso, ¿no? Tal vez es la persona que tal vez algo de esto le está resonando, le está dificultando, terminó en el médico y lo mandó al psicólogo. Yendo a un psicólogo tal vez puede ir detectando, como decías, esa caja de herramientas es muy amplia, pero no va a ser la misma para todas las personas. Y a veces se Totalmente. necesita. Habrá que ver en cada situación cuál es la herramienta que mejor aplica, que más le sirve, que más sentido tiene para la persona, pero también en ese sentido me parece importante separar esto de la patología. Ujú. Quiero decir, estar sufriendo. El otro día un paciente me contaba, creo que lo conté en la charla, que tenía que sacar un crédito y que a medida que el dólar iba subiendo, cada vez tenía menos plata, porque claro, en este país las propiedades se compran en dólares. A vos el banco te presta pesos. Si el dólar se empieza a devaluar, vos con esos pesos compras menos dólares. Y en general, la gran mayoría de la gente no llega sobrado a comprar una casa. Llega pidiéndole plata a la tía, a la abuela, al banco, el canuto que tenés. Bueno, cada movimiento del dólar, vos podrías decir que alguien que está preocupado, ansioso por esa situación, está padeciendo una patología o que es, digamos, algo entendible dentro de ese contexto. Ahora, que es entendible, no quiere decir que no haya recursos para que esa persona pueda amortiguar esa situación, pueda lidiar mejor con esa situación. Y ahí es donde la psicoterapia tiene una caja de herramientas enorme para aportar y para ofrecer. La psicoterapia basada en evidencia, la terapia cognitiva conductual, que es el marco en el que trabajo y en el que trabaja el equipo psicólogo. Es importante esto que decís porque creo que en este caso, el primer paciente del que hablaste, el que estaba por ser padre, me parece que el validar y decir, ok, esto que te está pasando con toda tu historia, es entendible que estés sintiéndote con toda tu historia personal y con toda la historia de nuestro país. Entonces, la validación es súper importante. Me pasó en lo personal un paciente con algo parecido a esto de la compra de la propiedad, pero también me pasó con una amiga con la que salgo a correr y me estaba contando lo mismo. Estoy re preocupada porque me está pasando esta situación. Ahora, es ver si eso se enmarca ahí, qué nivel de ansiedad te genera, qué tanto te complica la vida, pero no es que sea patológico, es tratar de ganar calidad de vida dentro de una realidad, ¿no? ¿Puede alcanzar niveles patológicos? Claro, obvio que sí, pero digamos, pero eso es un porcentaje y un porcentaje quizás menor de la población, pero la gran mayoría lo sufre sin necesariamente decir, bueno, alcanzó un nivel patológico, pero igual no quita que ese sufrimiento no sea atendible y sobre todo mejorable y con recursos para ayudarlo. Y Adrián, viste que también el dinero tiene muchas connotaciones y muchas veces también está asociado a la autovaloración. Uno pone en su Ujú. ingreso o en su patrimonio un poco de su valor personal. A veces es distinto en las mujeres y en los hombres, a veces no, por algo, viste, cultural. Sí. ¿Y cómo pensás que eso influye tanto en la ansiedad financiera como cómo podemos hacer para sacarle un poco de esa carga emocional que tiene? Montonazo. La verdad es que coincido por una cuestión cultural. Muchas veces la crisis económica, los problemas económicos afectan mucho más a los hombres en tu autovaloración, este es el hombre proveedor, que bueno, por más que la sociedad va haciendo cambios, esto todavía sigue teniendo un peso enorme en las personas y entonces automáticamente afecta la autovaloración, la autoestima y creo que eso es difícil. Hay una parte que podemos hacer desde el uno a uno, ¿no?
con el trabajo con las personas, pero hay una parte que obviamente que tiene que ver con un contexto. Y creo que ahí es muy importante separar la autovaloración del logro material. Hay que separar algo que, bueno, lamentablemente en la sociedad y en la socialización viene unido. Yo también creo que ahí es importante, en general, yo lo que trabajo bastante es que miramos eso cuando nos va mal, pero también está bueno mirarlo cuando nos va bien, ¿no? Cuando nos va bien económicamente. No somos un desastre cuando nos va mal, no somos unos genios cuando nos va bien. Somos personas que vamos teniendo cambios a lo largo de nuestra vida, mejor, peor suerte, y creo que eso también hay que separarlo en la curva ascendente, ¿no? Cuando nos pasa, si es que nos pasa, tener una curva ascendente, que en ese momento no somos unos genios, cuando nos va mal tampoco somos un desastre, pero es algo con lo que hay que trabajar mucho y a veces es muy difícil porque está muy pegoteado la autovaloración en los logros materiales. Y hay un proceso sobre el que hay que trabajar un montón, particularmente, que es la comparación, Ujú. ¿no? Automáticamente entra la comparación. Por eso dicen, ¿quién es el hombre más feliz? El que gana un poco más que el resto de sus amigos. Bueno, ese chiste tiene que ver con la idea de la comparación y es algo con lo que tenemos que trabajar bastante, entendiendo que toda comparación es injusta, cualquier comparación es injusta. Tu historia no tiene nada que ver con el de al lado, entonces siempre cuando comparamos personas estamos comparando peras con manzanas. Sí, me parece interesante esto de la curva ascendente porque a veces uno tiene esta fantasía, ¿no? Lo habrás escuchado también en tus pacientes, que cuando llegue a determinado lugar, muchas veces es desde lo económico, a veces es también hasta desde posiciones de poder, ¿no? Va a ser el grial, el santo grial donde uno llega y ahí se soluciona todo, voy a ser feliz. Y a veces, en el mejor de los casos, si llegan, se dan cuenta que no pasa lo que esperaba que pase. Totalmente, totalmente. Entonces, creo que ahí poder trabajar con la propia historia, la comparación y la idea de que, bueno, creo que ahí hay la psicoterapia, sobre todo los nuevos modelos, recuperan algo que es muy importante, que es la idea del sentido, del valor, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar bastante, de qué es lo realmente valioso o importante para vos en la vida. Quiero decir, no podés invitar un asado a toda tu familia como lo hacías antes porque ahora no tenés guita, pero el tema era la carne o el tema era juntarse, compartir ese rato de afecto, de cariño. Bueno, quizás eso, para eso no es necesario invitar asado, se puede hacer una romana, cada uno traiga lo suyo, o se puede hacer una comida más barata como unos fideos con una rica salsa. Y lo valioso de la situación se conserva, pero a veces las personas confunden lo accesorio con lo valioso y entonces cuando lo accesorio se ve amenazado, piensan que entonces ya no hay lugar para lo valioso. Y creo que ahí hay un trabajo de separar esas dos dimensiones. Súper interesante, Során. Y te hago una última pregunta, que antes lo tocamos muy por arriba el tema y también algo que vos mencionaste en el seminario. ¿Por qué no se habla de dinero dentro de lo que es el marco de la clínica, de la psicología? Viste que no es un tema que esté muy abarcado, de hecho la bibliografía uno tiene que salir casi como arqueológicamente a buscar dónde hay material. ¿Por qué pensás que es que no es un tema tan hablado, siendo que, y sobre todo acá en Argentina, es un tema tan presente en las consultas? Yo tengo una explicación, pero igual no es totalmente mía, va en la línea de la que dan algunos autores, que tiene que ver con el tema tabú. Freud, muchos años, el padre de gran parte de todos nosotros en términos de psicoterapia, decía que las personas tenemos dos temas tabú, el sexo y el dinero. Ujú. Y creo que ese tabú sigue vigente. Es un tema difícil de abordar para los terapeutas. Creo que en gran medida, porque además cuando los contextos de crisis pegan para todos, para el terapeuta incluido. Y entonces hablar de dinero con el paciente es incómodo porque el propio terapeuta se siente incómodo con respecto a eso, porque hay dos tipos de dificultades cuando la situación económica del paciente es muy inferior a la del terapeuta, y entonces esto puede producir una gran angustia en el terapeuta. O la otra situación es cuando la situación económica del paciente es mejor que la del terapeuta. Y esto también produce un gran malestar en el terapeuta en términos de comparación, porque los terapeutas también somos personas. Es un tema que es incómodo hablar, es incómodo. Sabes que la gente miente cuando habla de dinero en las encuestas, esto está más que demostrado. Por eso es a veces una de las dificultades para medir los índices de pobreza es que se sabe que la gente declara menos ingresos de los que tiene. Así que
mentimos con respecto al dinero, mentimos, no sé, será por temor a la FIFA, no sé por qué mentimos, pero mentimos con respecto al dinero y mentimos con respecto al sexo, así funciona. Así funcionamos por lo menos por ahora. Y entonces creo que es un tema tabú para la clínica, no queremos hablar de eso porque además se nos mezcla esta mirada altruista de la clínica con meternos en lo menos altruista y quizás más terrenal que hay, que es la guita. Entonces, cuando un paciente te empieza a relatar ciertas dificultades de dinero, al terapeuta le puede resultar muy incómodo preguntarle, pero vos cuánto ganás, ¿no? Ujú. Para dimensionar, porque lo que yo explico siempre, un paciente te puede decir, tengo una deuda de X monto, pero esa deuda, digamos, lo primero que piensa el terapeuta es cuánto representa ese número para él. Quizás para uno es mucho o es poco, pero lo interesante es cuánto es en relación a los ingresos de las personas. Quizás un número que a nosotros nos parezca exorbitante en los ingresos de alguien, en realidad es una preocupación totalmente medida porque no representa nada, o al revés. Un número que para nosotros puede ser un gasto menor, para otra persona puede ser la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo manejar estos temas? Es algo muy complicado. Más, el propio malestar que siente el terapeuta y el contexto que nos abraza a todos y nos contamina, creo que es un tema realmente muy difícil. Y lo último que te digo para no extenderme, es que se habla poco porque las sociedades que investigan con psicoterapia no tienen estos problemas. Claro, Hablan de estrés postraumático porque Estados Unidos el problema que tiene son los pibes que vuelven de la guerra. No cómo te recuperás después de haber sufrido 3 años de inflación seguida. Entonces no lo investigan porque no es un problema que tiene. Entonces vos buscás estrés postraumático y tenés papers y libros para tirar por el aire. Ahora, ellos, cuando buscas información sobre esto, hablan de la crisis del 30, hablan de la crisis del 2008. Nosotros del 2008 hasta acá tuvimos ¿cuántas crisis? Sí, ya ni las contamos. claro. ¿Entendés? Sí, 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 es una Entonces realidad. creo que hay una complejidad enorme en la dificultad de esto. Quiero decir en eso es que como los terapeutas en general leemos autores que escriben en otros países, tampoco tenemos recursos para hablar sobre esto, porque esos autores no escriben sobre esto, porque no tienen que trabajar estos problemas, o por lo menos no tal cual como se presentan acá. Tal cual, tal cual. Tiene mucho que ver con el material bibliográfico y comparto que también nosotros, como terapeutas, tenemos nuestras propias creencias en relación con el dinero y también, a ver, las cosas que decía Freud también nos afectan a nosotros. Tal vez para nosotros también es un tema tabú. Si bien, por ejemplo, tal vez un paciente bien te cuenta intimidades de todo tipo, de su vida personal, de su vida de pareja y demás, pero cuando entramos en el terreno del dinero, ahí es como que hay algo que está mal. ¿Ah? Yo creo que comparto esta idea de que va desde tal vez del lado de lo altruista o cómo nosotros vemos nuestro rol y que el otro tal vez ahí sí entran las creencias de que hablar de dinero puede como embarrar la cancha en algún sentido, ¿no? Eh, Totalmente. Bueno, por lo menos esa es mi perspectiva. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Bueno, para los que están viendo esto y les interesa todo lo que es el equipo que vos dirigís de psicólogos cognitivos conductuales, tienen una página web, ¿verdad? Tenemos un Instagram, sí, nos pueden encontrar ahí, psicólogos cognitivos conductuales, o bueno, también en mi Instagram, Adrián Solari Psico. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. A vos, gracias por la invitación.